La Diputación de León viene realizando una intensa labor de investigación y difusión en relación a la reconstrucción del panorama artístico del siglo XX y XXI, presentando de una manera estructural y sintética la trayectoria plástica de algunos de los creadores leoneses más destacados. Este es el caso de Isacio de la Fuente Martínez, nacido en la pequeña localidad de Villamoratiel de las Matas, en León, en 1955 y residente en Burgos desde niño, donde ha venido realizando un intenso y significativo trabajo multidisciplinar en el amplio y multidireccional territorio de las artes plásticas. La exposición lleva por título Introspección y tiene como objetivo fundamental plantear una visión y reflexión del propio artista por medio de la revisión y puesta en escena de algunos de los episodios más destacados de los últimos 20 años de un trabajo denso que nos aproxima a la esencialidad del hombre como creador. Una propuesta expositiva que al mismo tiempo está tamizada y reestructurada desde un punto de vista externo, ajeno al acto esencial de germinación creativa. Un proyecto de fusión y diálogo fructífero entre el artista y el crítico, que plantea un ordenamiento dialéctico en un espacio concreto y definido como un medio más de potenciación de las múltiples posibilidades del desarrollo artístico. Una muestra amplia que refleja la complejidad y diversidad de un recorrido vivencial y artístico sustentado por una estructura interna de gran coherencia, que sin duda servirá para aproximar y descubrir a uno de nuestros creadores más significativos, tanto por su trayectoria como por sus aportaciones al panorama actual. Que hoy presentamos de Isacio de la Fuente es un gran logro para la Diputación de León y para el Instituto de Leones de Cultura, porque por primera vez Isacio presenta una gran exposición en León. Yo la verdad es que no tenía noción de su existencia, igual que muchos leoneses, que es la primera vez que se acercan a una obra de Isacio, y gracias a mi buen amigo Manolo, que está aquí presente, Manolo García Pacheco, pues me puso en contacto con él. Él vive en un pueblo de Burgos, muy cerquita de Burgos, y el año pasado pues me acerqué a varias exposiciones que él tenía en la capital, en Burgos ciudad. Bien, yo me di cuenta enseguida de la importancia que este artista tiene y de bueno, pues el acercamiento que surgió a partir de su obra. Nos hizo ir a su estudio, ahí en el pueblo que nunca me acuerdo cómo se llama. La Vela, eso, que está en el Camino de Santiago, está muy cerquita de Burgos, y allí tiene una casa fantástica con un taller maravilloso que hace las delicias de cualquier artista, y allí empezó a sacar producción, a sacar obra, y claro, yo me iba dando cuenta del interés, de la profundidad que tenía este artista, que es un artista, como yo lo he definido el otro día en la empresa, creo, para mí, y es una idea que le sugiero, que para mí es un artista total, porque es artista en el estudio, fuera del estudio, dando clase, etcétera. Bien, pues esta exposición surge de ese encuentro. Claro, como su obra es tan vasta y tan diversa, tan variada y tan extensa a lo largo del tiempo, pues lógicamente lo que hice en primer lugar es ponerme en contacto con Luis García, que ha sido el comisario de esta exposición, y le indiqué pues bueno, qué se podía hacer con la obra de Isacio, y él enseguida estuvo visitando su estudio, hablando con él y iniciando los trámites para esta exposición, que es una gran exposición del Instituto de Leones de Cultura, en donde se muestra una pequeña parte de su obra. También es que tengo que decir que de distintos aspectos de su trabajo a lo largo del tiempo, también de todas las líneas conceptuales que él trabaja y que él maneja. Y bueno, pues aquí está el resultado. Yo creo que él está muy satisfecho, porque él nos confesó, y ahora contará él algo, que para él exponer en León era el sumum, porque él se siente leonés, es de Villamoratiel de las Matas, lleva toda la vida fuera de León, en Burgos y en otros sitios, ¿verdad?
Hay que decir que la primera etapa suya neoexpresionista no se ha traído básicamente porque era más complejo a la hora de de recuperar algunas piezas que ya están en colecciones privadas, y que quizás el año 1990 es el que plantea la ruptura conceptual, formal, con todo su entorno o con toda la periferia que suponía los movimientos neoexpresionistas, que eran los que dominaban en este momento en España y que eran movimientos emergentes que estaban introduciéndose en los espacios más significativos. ¿Qué ocurre? Que ese manifiesto de Isacio, en principio, es un manifiesto bastante complejo, raro, extraño, porque primero no da pautas de comportamiento, no genera un grupo, no pretende estructurar, no pretende dar líneas de trabajo, sino que es una especie de manifiesto en el cual aparecen toda una serie de propuestas o de términos o de conceptos que abarcan casi la globalidad del ser humano y del hombre, incluso desde los aspectos más específicos de la evolución de determinados movimientos plásticos, históricos, artísticos. En ese sentido, él es como una especie de faro que le va a iluminar en su trayectoria, y veremos cómo ese manifiesto luego se va a ver representado en múltiples piezas. Así, por ejemplo, van a aparecer aspectos críticos con respecto a la sociedad de una forma muy directa, cosa que no predomina dentro del ambiente artístico del momento. Es decir, es muy raro que exista una crítica social específica con respecto a determinados comportamientos que mantienen las estructuras de poder en la sociedad actual, como son los casos dedicados a la especulación del mundo del arte, primero, que sería la pieza de especulación, y segundo, indirectamente, la especulación directa con respecto al tema del terreno y la construcción, aspecto que se marca en el año 1992 y que, como hemos podido observar, tiene una gran influencia en la crisis que se está viviendo actualmente, y es una pieza premonitoria de qué es lo que puede ocurrir, y que es una pieza que además abre o converge en una línea de trabajo que va a realizar, que va a ser la de las performances o la de las acciones plásticas. Es decir, no única y exclusivamente se queda en la creación de esa pieza que tiene ese componente crítico social, sino que también la formaliza. Es decir, él hace un happening en la Plaza de Burgos, en la cual interviene con la pieza modular del metro cuadrado y va recorriendo las calles presentando esa crítica a ese aspecto de la especulación que él veía en ese momento como claro. Pero lo que está claro es que para el ser humano tienen una capacidad de transformación interior, de energía que se va transmitiendo y que posibilita el que nosotros pensemos y generemos a partir de obras de arte otras ideas, otras propuestas, otros desarrollos plásticos. Desde esa perspectiva nos introduce en el mundo de la energía, en el mundo interior, y como consecuencia de ello, él hace un análisis que nos llevaría a una especie de hiperrealidad a través de una mirada casi microscópica, en la cual él va creando una serie de paisajes que van emergiendo y que tendrían que ver con esa, por así decirlo, escena interior de nuestro cuerpo o de la naturaleza que nos rodea. Muchísimos de los elementos de nuestro cuerpo, de tejidos, veríamos cómo esas hiperrealidades serían imágenes que podrían en determinado momento tener formas un poco dislocadas, distorsionadas, que fueran gestuales o tuviesen un cierto ordenamiento, como ocurre en estas composiciones de este lado izquierdo. Por un lado vemos desarrollos que son prácticamente serían, en el caso por ejemplo de esta pieza de 16 metros, vemos como el desarrollo es enérgico, vital y sentimental. Es decir, él se inicia en el lateral izquierdo o en el lateral derecho de la pieza y inmediatamente empieza a generar de forma automática una construcción mental que la mantiene, la tiene que mantener en su mente porque va trabajando de una forma secuencial mientras va enrollando el papel. Por lo tanto, él construye una imagen mental en su cabeza, pero al mismo tiempo a partir de la sensación de la materialidad, de ese efecto gestual de trabajo directo. Por lo tanto, hace un desarrollo vivencial de la pieza en su trabajo. En otros casos en concreto, lo que hace es plantear rupturas de espacio. Las rupturas de espacio nos llevan a las instalaciones. Esto es un poco lo que comentábamos, o lo que se comenta en el díptico, en relación al aspecto multidireccional de su trabajo. Isacio no única y exclusivamente va a trabajar en el elemento biplano o en el plano pictórico, sino que toda su obra se va a desarrollar como una especie de escenografía
luego como una especie de naturaleza que se va desarrollando con múltiples formas. El caso, por ejemplo, de instalaciones en las cuales se incorpora un elemento plano en la pared y otro elemento inclinado en el suelo, genera una ordenación plástica, una ordenación espacial concreta, que además en el caso de Isacio es curioso porque nunca es determinante, sino que según el espacio, según el sitio, esa pieza puede convertirse en una realidad o en otra. Por lo tanto, él plantea una obra abierta, una obra flexible, como ocurre en la escultura esta que tenemos aquí atrás, que son dos papeles que cuelgan, que tienen dos agujeros, y que es un homenaje muy sincero, metafórico, a su padre, que era herrero. Y curiosamente él convierte, por arte de magia, convierte el papel de 250 gramos en chapa metálica. Pero claro, eso tiene que ver con la realidad de su padre. Su padre es un herrero y el dios de los herreros era Vulcano. Vulcano hacía magia y transformaba las realidades, transformaba el hierro en maravillosas espadas y maravillosas corazas para los dioses. A la creación del hombre, de ese robot. Un posicionamiento que es increíble porque esto en estos momentos ya se está planteando, es decir, es un problema que está ahí. La ética, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si realmente estamos transformando, vamos a crear clones. Por lo tanto, su obra toca múltiples y diferentes aspectos de la creación humana y de la vida. Quiere decir, por ejemplo, la pieza que tenemos atrás es una pieza que realmente es una pieza, desde mi punto de vista, es una pieza magnífica, en la cual, a partir de un tratamiento pictórico, él genera unas piezas que evocan aquello que sería el elemento amniótico, el elemento del fluido, pero al mismo tiempo también nos genera la imagen del más allá, de los planetas, de lo desconocido. El elemento circular, ese simbólico, nos introduce en otras realidades que están más allá. Y curiosamente, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, resulta que no somos capaces de discernir o de comprender esos sonidos que nos llegan de fuera. Sí sabemos por medio de la medicina actualmente que esos sonidos sirven como elemento de comunicación, pero no de, por así decirlo, interpretación. Yo no voy a mejorar lo que tú estás expresando en mi trabajo. Por eso te digo que me encanta lo que estás haciendo, con el interés que lo estás haciendo, y más agradecerte que estás aquí porque esta mañana estabas en la cama, con una gripe, tomados antibióticos, y este hombre, fijaros con qué fuerza. Eso me emociona porque casi estás poniendo tanta fuerza como yo explicando mi propia obra. Esto es lo que comentábamos, de que en un momento determinado esta pieza, por ejemplo, este elemento que tenemos aquí se puede colocar de una manera o se puede colocar de otra. En este caso en concreto nosotros le hemos modificado, es decir, no está colocado de la misma manera que estaba colocado en otra de las exposiciones en las que participó. Esta transformación implica que en un momento determinado la pared, el suelo y estos dos elementos ya integran una nueva realidad. En otros casos son las composiciones muchísimo más barrocas, como ocurre en este caso en el cual utiliza el mármol. Es decir, para él cualquier elemento, cualquier material le sirve como materia prima para poder trabajar una pieza. Desde los sofisticados lienzos, con las técnicas más tradicionales y con una depuración técnica increíble, hasta trocitos de barro, trocitos de papel. Un hule de un mantel, sin más, sobre el cual él introduce toda una serie de conexiones esféricas que se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, en este caso va uniendo las cerezas o va incorporando otros elementos esféricos que serían formas o conjuntos agrupadas. Todo eso generaría una especie de mundo interior, espacial, cósmico, sobre el cual se van construyendo estas formas que él genera. Pieza abierta. ¿Y por qué es una pieza abierta? Pues por algo muy sencillo. Porque nosotros aquí la vemos construida con 5 módulos. Pero esta pieza se pueden cambiar, cada uno de los módulos, intercambiar, o incluso que aparezca con menos módulos de los que aquí tiene. Por lo tanto, eso es un concepto de pieza abierta. Eso plantea que existe una gran flexibilidad en la concepción plástica del artista, porque normalmente siempre se suele intentar que las obras sean cerradas, herméticas, y que siempre se sitúen y se coloquen de la misma manera. Aquí habría una serie de lecturas complejas, tanto individuales como en conjunto. Por un lado, tenemos que él va a utilizar los números como elemento, por así decirlo, significativo de la pieza. El número es algo que tiene que ver
con la vertiente del pop americano, que va a introducir el signo, sin más, del grafismo del número, como un elemento más de realidad. Es decir, se apropia de lo común, de lo cotidiano, de lo vulgar, de lo simple, el pop. Bueno, él lo que va a hacer aquí no va a utilizar el número sin más, sino que lo que va a hacer es generar un número concreto, específico, en el cual, por un lado, va a utilizar elementos que tienen que ver con la vertiente del arte povera. El arte povera es un movimiento italiano que se introduce con bastante fuerza en Europa en torno a los años 90, el cual plantea que los materiales pobres, los materiales humildes, los materiales de desecho, se pueden incorporar como elementos esenciales y dignos dentro de la obra de arte, precisamente que lo contextualizan. Nosotros estamos en el euro, sin embargo, esta obra ya queda para la historia contextualizada concretamente en un periodo, ¿de acuerdo? Porque son pesetas, son billetes de pesetas. Y entonces parece como que estas redes numéricas atrapan el dinero, Parece como que nos están atrapando. Pero no solo nos atrapa el dinero, sino que también los caramelos, las golosinas. Hay que tener en cuenta que las golosinas son muchas cosas. No única y exclusivamente las golosinas son simplemente los caramelos que comemos. Las golosinas son aquellos elementos que nos atraen de forma irracional y que de alguna forma queremos apropiarnos de ellas. Es frutos de la naturaleza, que curiosamente también aparecen encapsulados y se construye el número 0 con esas ramas cortadas por el hombre, que lógicamente tienen dos simbologías. Por un lado, la destrucción de la naturaleza para generar aquello que pasa a ser una construcción propia del hombre, y entonces aparece como símbolo de la destrucción. Y esto no solo aparece en esta pieza, sino que aparece en otras piezas muchas en las que él lo utiliza, como por ejemplo hay una pieza en la cual aparece una especie son como surcos de tierra donde aparecen plantados lo que serían las ramas cortadas, y que hace precisamente referencia a la tala de bosques indiscriminada de incluso de alguno de su pueblo próximo o cercano, erótico o simbólico, que también va a aparecer en determinados momentos en la obra de Isacio. No va a aparecer con muchísima frecuencia, pero sí aparece en algunos casos. Esta pieza de la esquina es una pieza extraña, compleja, y entra dentro de lo que sería el concepto de la instalación. Esto es una instalación pura y dura, con varios elementos. Una caja apropiada, industrial, sin más, con unos elementos industriales. Es decir, aquí el artista simple y sencillamente va a la ferretería, coge los clavos, los coloca, los ordena y punto, no hay nada. Es simplemente un proceso de ordenación mental, con lo cual, a pesar de toda su tradición artesanal y todo el desarrollo técnico que él tiene en su obra, incluso el mental, le aproximaría a los ready-mades de Marcel Duchamp. No sé si explico. Curiosamente, él introduce los ready-made duchampianos, y incluso los primeros, en los cuales la obra ni siquiera se modifica. Es decir, aparece tal cual la compra en... Oye, eso me lo torna yo. Ah, estos te los has tornado tú. La plantilla del dibujo. Estos. ¿Y No, estos? bueno, pues eso es un error. Creí que los habías comprado. Mira la plantilla allí. Mira, la plantilla está allí. Sí, no, bueno. Me servía para doblar. Creí que los habías comprado directamente. ¿La caja la hiciste? La caja no. Bien. Pero lo que hay es bueno. sí. Entonces, otro aspecto que es importante es que esta sí está hecha por él, me refiero. Esta sí está hecha por él. Sí, y esta sí, y esta sí que se modifica. Es decir, esta pieza nosotros ahora la podríamos cambiar de posición sin ningún problema. Yo la voy a dejar así tal cual está. Moviendo las chapas, tirándolas un poquito, cambia de posición. Moviendo algunas, estas tirándolo. A ver si te lo rompo. No, es decir, tirándolas un poquito así, no, se busca, cambiándolas, va cambiando y va, fíjate dónde ha ido. Va cambiando la pieza. Esto en teoría se podría hacer, La inestabilidad de... Entonces, aquí tenemos un dibujo, otro dibujo, y por lo tanto, a lo que yo me refería es que en esta pieza, a pesar de que él haya torneado esto, existen elementos de apropiación directo sin más. No sé si me explico. Es decir, que por un lado combina el grafismo, el trabajo, lo artesanal, pero por otro lado él introduce estos elementos que son
de apropiación directa de tradición uchaniana. Por lo tanto, aquí en esta obra, que es una instalación, él combina esas dos vertientes, esos dos planteamientos o enfoques. Curiosamente, esto hace que la obra no sea cerrada y que la obra se pueda modificar, se pueda cambiar, se pueda transformar. Por lo tanto, vemos en varios de sus trabajos cómo se modifica y se cambia permanente su trabajo. Bueno, esta ya la habíamos comentado, me refiero, es la pieza esta que había hecho la performance, entonces es una pieza que también ocurre en el caso de Isacio, que es que hay obras que nacen, se crean, se tensionan, se transforman, se modifican y se van desarrollando. Es decir, serían una especie de germen que se va matizando, cambiando, modificando de forma permanente. Y entonces tendría como múltiples versiones de la misma pieza, tensionándola. No es una pieza. Esa es la de la Plaza de Toros que decías. Sí, la Plaza de Toros. Bueno, aquí también discutimos el otro día sobre... Pero bueno, también es normal que discutamos sobre que tampoco pasa nada. Aparece el barro, la tierra, como elemento de ciencia, esencial. La tierra es la madre, no se explico. La tierra es Ceres, la tierra es la que da el origen. La tierra es el elemento de fertilidad. Entonces eso es clave en su trabajo y va a ser clave. Muchos de estos barros son barros sacados de tierras próximas, tanto de su pueblo como de otros, y que él los va a utilizar. Volvemos otra vez a la malla contenedora como símbolo que aprieta, que te fija, que no te permite expandirte. Eso es un poco lo que ocurre con la sociedad. La sociedad nos permite vivir, existir, respirar, pero siempre que estemos dentro de las pautas y normas contenedoras. Y esas pautas y normas contenedoras son estrictas e incluso hasta clásicas. No sé si me explico. Has utilizado una semiesfera, un concepto clásico. No has utilizado una forma orgánica irregular. No, no. Has utilizado una semiesfera, has utilizado una pirámide, es decir, has utilizado unos triángulos. La matemática, la geometría está aquí presente, por lo tanto, hay una presencia muy importante del elemento clásico y de la cultura mediterránea. Para él es esencial. Y todo eso se refuerza con dos elementos claves, como son Séneca, os explico, y precisamente uno de los frisos de arquitectura, pero un friso de arquitectura, o sea, un elemento clásico. No es islámico, no es hindú, no se explica, no es sudamericano, sino que aquí rezuma toda la cultura clásica. Y además tenemos que va a configurar dos triángulos fundamentales. Uno formado por semicírculos y otro formado por los triángulos y las pirámides. ¿De acuerdo? Esos elementos contenedores que nos aprisionan, esa cultura, que nos deja ver, que nos deja aproximarnos a esas figuras, es una metáfora de cómo somos incapaces permanentemente de aproximarnos a la realidad de la cultura o a la esencialidad del pensamiento de alguien. ¿Realmente podemos llegar a descubrir a Séneca? No, intentaremos aproximarnos, intentaremos llegar a un esbozo, a una idea general, pero nunca vamos a podernos aproximar directamente a él. Esto es una pieza, una reflexión. La paja de lo profundo. Es un poema dedicado a... Es una pieza que es un homenaje simbólico, indirecto, a su padre, me explico, en donde también conecta con la energía, con los elementos de la energía y con la referencia a la madre. Es decir, los círculos que representan los pechos también y el círculo que representa el vacío que deja la esfera. Entonces esta pieza conecta perfectamente con la serie Alabut, pero a la misma también con la serie de homenaje a su madre, que es la pieza que tenemos allí al fondo. Esta es una pieza abierta que dialoga con el espacio sin ningún problema y que se puede transformar. Esta tiene esta configuración ahora, pero perfectamente podría tener cualquier otra y cambiaría inmediatamente de configuración, de aspecto.
Por lo tanto, es otra pieza que estaría dentro de esa vertiente de pieza abierta de una gran importancia. Después, cuando estuvimos viendo el tema de las matrices y obra gráfica, hay un aspecto que era muy importante y yo me fijé en que resulta que él hacía ordenamientos prácticamente minimalistas en los años 77. ¿Me explico? El minimalismo ha sido un movimiento clave en todo el mundo, pero que en los 80, 70 en España tuvo una influencia muy importante. Y sin embargo, no se percibía en la obra de Isacio esa posible conexión o ese pequeño toque o tal. Sin embargo, en estas obras sí se ve perfectamente cómo esa estructuración geométrica, esa linealidad, esos juegos, perfectamente hacían de su obra, en estos momentos, en los años 77, una de las obras gráficas más interesantes y que precisamente nunca se editó, curiosamente. Entonces yo pensaba que por lo menos era importante el que se pudiera presentar. Y por eso le planteé la posibilidad de hacer un juego de una ordenación, una instalación con todo ese conjunto de piezas, porque creo que es importante el componente geométrico que, después del tiempo que hemos trabajado juntos, se descubre que existe en toda su obra. Es decir, ese juego matemático, ese juego geométrico está en toda su obra de forma permanente. Por eso en el año 77 ya aparecen estas piezas que prácticamente se podrían denominar minimalistas, y de un gran interés. Aquí en este caso volvemos otra vez a la falsificación del material, los cordones de soldadura que son irreales, y es un homenaje a Zabaleta, uno de los artistas, pues un artista bastante importante dentro del panorama español. Y entonces, bueno, pues ahí aparecen toda una serie de guiños con ese elemento geometrizante de su obra. Por un lado, vemos que esto simplemente es una pieza de cerámica tradicional que podría haber en cualquier casa española, de los años 50, 60, sin ningún problema. Vemos pues un elemento de los típicos muebles de nuestras casas, dos elementos, y un somier pequeñito, también característico. Las típicas cucharas, los tenedores, que siendo malicioso, tendría una connotación clara en relación a la situación de la economía en un país como España en esos momentos. Es decir, muchísimas hambrunas hicieron que muchísima gente tuviera que emigrar de las ciudades, del campo a las ciudades. Y esto no es ninguna metáfora, es decir, la gente tenía que emigrar porque no había comida. Y Isacio se ha encargado de colocar un elemento simbólico de ese alimento que es la cuchara y el tenedor, y el cuchillo, os explico. Eso es algo curioso, porque los artistas siempre introducen los elementos por alguna razón. No son casualidades de la vida, no se introduce esto porque sí o porque tal. No, se introducen por alguna razón. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto es una referencia a la comida o al hambre, a la comida o al hambre. Y lógicamente, Isacio, como otras muchas familias, pertenece a esas familias que emigraron para buscar lo mejor para sus hijos, para su familia. Y entonces, ¿qué pasa? Una cama de una persona, el objeto que nos hemos apropiado de ese mueble. Esto para muchas familias era como un gran éxito, ya era llegar al nivel de la decoración en la casa. Ya comemos, ¿os explico? Tenemos un somier, porque no hace tantos años, cuando se casaban, iban con el colchón y el somier. La de Dios, esto es increíble. Nos llevamos el somier y el colchón y ya se casaban con eso, nada más. ¿Pero tienen algo más? No. Y sábanas tampoco, pero bueno, tenemos el colchón y el somier. Entonces, en esta pieza tenemos el somier, ya tenemos la cerámica, tenemos una especie como de mueble, las cucharas, tal, no sé qué. Es decir, Isacio nos contextualiza la obra en un periodo concreto, pero luego nos habla de esa transformación, eso que él ve, esos cambios que se están produciendo actualmente, y por eso nos habla de la biónica. Esta pieza que vemos aquí, que es una pieza de grabado magnífica, es una pieza impresionante, es una mujer desnuda que levanta sus piernas
y nos enseña su sexo, que lleva pubis, que tiene pelo. Y es una referencia directa a las piezas clásicas de Courbet, que es una pieza que se titula El origen de la vida, que es una mujer que simplemente levanta sus piernas y nos enseña el sexo, y otra pieza que posteriormente, basada en esa, realiza Marcel Duchamp, que es una puerta en la cual hay dos mirillas, y según miramos vemos a una mujer abierta con su sexo y con una lámpara de gas enseñando. ¿Qué pasa? Esas son dos referencias a la fertilidad, al crecimiento. En este caso en concreto, él introduce una X que borra el sexo, borra la fertilidad, borra la posibilidad de engendrar. Y por eso surge la biónica. Es decir, a partir de todo su ambiente tradicional de su casa, de toda esa memoria, se llega al cambio de la biónica, al cambio actual, transformación de la sociedad en la biónica. Es una pieza compleja que tendría que ver con el neodadaísmo, porque aquí él se apropia tanto de cosas suyas para reinterpretarlas de otra manera, como de cosas que son totalmente ajenas. ¿De acuerdo? Simplemente son reflexiones que yo hago sobre su obra. Esto no quiere decir que sean las únicas posibilidades de reflexiones. Todo está abierto y son reflexiones que se pueden construir sobre muchas. Es la mejor reflexión que he oído nunca. Claro. Luego, pues, por ejemplo, ahí tenéis piezas que hacen referencia precisamente a la crítica directa, a la construcción y a la situación de la vivienda. Es decir, cómo el hombre necesita una vivienda y realmente es una situación bastante compleja, bastante difícil. En este caso, hace lo que es un apropiacionismo de una pieza natural, que es un nido de una... Y las viviendas de protección oficial, Exacto. ahora está de moda, VPO, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto hemos... Algo de aquí, del cuarto oscuro. Hemos hecho una breve idea. No. Bueno, aquí lo que estamos No, viendo, todo para ver la en gente. el caso concreto de esta pieza, lo que estamos viendo es un poco la introducción en lo que haces por medio de la articulación, difusión de diferentes imágenes bien generadas. Lo que haces es introducirnos en un espacio totalmente desconocido, en el cual perdemos la diferencia del suelo, las paredes y el cielo, con lo cual está generándonos una tensión máxima, porque nos introduce y nos lleva precisamente a nuestro hogar primigenio, a ese espacio en el que nosotros flotábamos, que era la barriga de nuestra madre. Entonces, ¿qué pasa? Que nos introduce en un mundo desconocido de sensaciones, que al mismo tiempo es maravilloso, pero al mismo tiempo es muy peligroso, porque genera unos desequilibrios psíquicos muy importantes cuando tú permaneces en un ambiente constante de este tipo. Esto tendría que ver muchísimo también con el desarrollo de determinado tipo de drogas que se produjeron tanto en Europa, como en Estados Unidos y en Europa, como el LSD, que producían precisamente determinado tipo de visiones psicodélicas que tienen que ver con este tipo de propuestas.